Buenas noches, un capítulo más aquí en Escena del Crimen. Hoy, un caso que a la ciudadanía conmueve y en demasía porque estamos hablando de la seguridad propia de cada uno de nosotros y qué hacemos al momento en que somos víctimas de asalto. Hay muchos casos por el cual desglosar, pero tomamos uno de ellos y es el del sargento de aviación Mauro Díaz, un hombre de 25 años, uniformado él, que esa noche en que había ocurrido todo en Luque, en la ciudad de Luque, no estaba en apresto, es decir, él no estaba prestando servicio en lo absoluto. Es más, era su día de cumpleaños y fue invitado por amigos para poder festejar eso. Para lo cual él se iba a reunir con ellos, era la cita en horas de la noche, estaba en su motocicleta, pero me estoy adelantando mucho a lo que son los hechos. Hay toda una historia detrás de lo que había ocurrido con ese uniformado en esa misma noche y tiene que ver también con otros protagonistas que son, por ejemplo, dos hermanas menores de edad, ellas que fueron asaltadas cuando iban camino a hacer una mini carga de teléfono celular en aquella misma noche y ellas fueron las primeras víctimas de dos asaltantes, uno de solo 15 años, lo que da un poco el hecho de que cada vez son menores los asaltantes, acá cada vez son más digamos, jóvenes, adolescentes, los que toman esta decisión de asaltar. Algunos promovidos por las drogas, otros porque de hecho copiaron ya desde muy chicos este hecho de tomar lo que no es suyo para poder hacer plata que evidentemente los va a llevar a cada vez peor, a una vida delictual mayor. Él estaba acompañado por otro joven de 19 años, quien fue el que lo había llevado en motocicleta esa misma noche a cometer esos asaltos. Y tengo un arma, evidentemente esto es una réplica, pero solo para representar el poder de lo que significa tener esto consigo. Y no es menor el dato porque no ocurre todos los días el que una persona tenga un arma de fuego en su poder y pueda reaccionar. A usted le habrá pasado muchas veces, a mí me pasó, yo también fui víctima de asalto y no tenía una de estas en mi poder al momento de reaccionar. Quizás haya tenido un bolígrafo a lo sumo que pudiera constituirse en un arma contundente. Entonces uno dice, ¿y cómo me defiendo? El caso de Mauro Díaz, de hecho, es un caso muy casual entre tantas cosas que convergieron esa misma noche, que a él le permitió vivir, pero a otro lo dejó muerto, producto evidentemente de un sistema que los vamos a ir desglosando en la noche de hoy, inclusive con especialistas, como nos gusta hacerlo en la escena del crimen. Nosotros, de hecho, fuimos hasta la misma escena donde ocurrió todo. Darío Arámbulo, nuestro productor, conversó con el representante legal de Mauro Díaz, el sargento, que por cuestiones de seguridad ya no quiere aparecer en el plano hoy exponiendo su imagen. De todas formas, nos dio detalles, paso a paso, cómo ocurrió. Véanlo. Mi defendido estaba estacionado en este mismo lugar, a 3 metros más o menos de la lomada, ¿verdad? Que estamos viendo ahora mismo el lugar. Él, en ese día era el día de su cumpleaños. Él estaba esperando justamente un mensaje de su camarada porque estaba realizando un asadito entre ellos. Y en ese interín viene una motocicleta y cuando alcanza la lomada se detiene. Y había dos menores de edad, ¿verdad? Una de 14 años, otro de 12 años, que venía justamente a hacer una mini carga y vía con destino a su casa. En eso se baja el acompañante, menor de 15 años, con la intención de asaltarle. Arma de mano en juego, le encañona a la menor de 14 años primeramente, le saca su aparato celular. En eso el militar le dice que no le haga nada a la menor. El que conducía la moto viene y le aprieta con la moto, porque él estaba en su motocicleta y el chofer que manejaba vino directamente a apretarle también con la moto para que no se mueva. Fue aproximadamente en este lugar. Interina eso, entonces cuando ya le sacó el aparato celular a la menor de 14 años, intentó también persuadirle a la menor de 12 años. En eso la menor de 12 años le dice que no tiene ningún aparato celular. El muchachito intenta agredirle con el arma de fuego, en la cual se interfiere la menor de 14 años defendiendo a su hermana. En ese interín el militar le vuelve otra vez a reclamar eso. Entonces el joven molesto le viene directamente a mi defendido, viene directamente, él estaba sobre la moto, no se podía bajar porque el otro le atacaba. Viene y le apunta, le encañona directamente en la cabeza. Intentó gatillar 2 veces, gracias a Dios no salió. Y en eso el militar hace un juego de mano, según me indicó él. Hace esto y levanta el arma y saca de su riñonera
arma reglamentaria y le dispara en esta posición, sin mirarle porque él ni siquiera le miró la cara porque él del susto sacó y se agachó, hizo esto. Y ahí le dispara el arma de fuego. Cuando ya cae el menor, el adolescente ya en el suelo, el otro arranca la moto y se fuga del lugar. Bueno, ya tenemos a todos los personajes en la escena del crimen. El sargento Mauro Díaz, el que viene a ser el ejecutor de los disparos, los mortales disparos. Carlos y también el otro asaltante, que era un ex convicto que, digamos, llevó en esta carrera delictual a Carlos de solo 15 años. Ellos se habían encontrado más temprano en un punto y de ahí comenzaron a hacer los asaltos hasta llegar al asalto a las hermanas y posteriormente intentar asaltar al sargento Mauro Díaz, y ahí se encontraron con la muerte. Él se encontró con la muerte. El otro tuvo suerte y al ver los disparos decidió escapar, decidió desaparecer de esa zona, posteriormente se presentó. Bueno, ¿quién es Carlos y quién es el cómplice de este joven? Les decía, él frecuentaba mucho a este hombre de 19 años que ya tenía una vida delictual encima, y así fue que aprendió a cometer estos atracos. No lo digo yo, lo dicen los protagonistas. En este caso recurrimos a la madre de Carlos, de este joven de 15 años que ya era, dentro de todo, un niño motochorro. Este es el testimonio que hace la señora en relación a lo que había ocurrido. Ahí hacia el bajo le estaba esperando Arturo Ramón Coronel, el joven de 19 años que le decía, a bordo de una motocicleta, y salieron juntos. Esto es un documento del Ministerio Público. Desde que Arturo salió de la cárcel suelen salir juntos. Demuestra la primera parte de nuestra evidencia número 1 que vincula a Carlos y a Arturo en una misma escena, es decir, una vida delictual juntos y en esa misma noche del martes 1 de agosto. El relato también de la testimonial de esta madre, al cual accedimos a través del Ministerio Público, este documento que forma parte de la carpeta fiscal, demuestra entonces que ambos tenían esta vida delictual juntos. Pero queremos saber más de quién es Arturo, el joven de 19 años que comenzó a hacer sus primeras armas, suponemos, y esto por lo que dijo la madre de Carlos, porque lo mucho que le frecuentaba hizo que él aprendiera a conocer el oficio de asaltar. Homicidio doloso de un estudiante de enfermería, David Martínez. Esto ocurrió en Macaí, Luque, el 24 de septiembre del 2014. En el 2017 tiene fuga del Centro Educativo Itagua, del Correccional de Menores. El 1 de agosto del 2017, ya hace poquito, es el asalto a 2 hermanas adolescentes y a un militar que terminó con la muerte de su cómplice de 15 años. Es decir, lo que estamos contando ya forma parte de esta ficha delictual de Arturo Coronel. El 7 de agosto del 2017 fue detenido por la policía tras una serie de asaltos en la compañía Icuarandaí de Luque, y el 8 de agosto del 2017 el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz lo imputó por robo agravado, y ahí fue que él manifestó o reconoció haber estado ese 1 de agosto con Carlos cuando había ocurrido todo. Siguiendo con esta serie de relatos, ellos se habían encontrado a 5 kilómetros de su casa, es decir, tenían, digamos, esta vida juntos delictual y se iban a encontrar esa misma jornada para poder, digamos, tener el detalle de todo lo que iban a hacer, trazar un plan de asalto. Entonces, ¿cómo ellos se encuentran o en qué punto? Vamos a ver el mapa justamente de donde había ocurrido este asalto, donde ellos se iban a encontrar. Hay un punto de convergencia porque Carlos sale más temprano, según el relato siempre que hace su madre a la fiscalía, y fue a las 19 horas más o menos que había él salido de su casa, siempre en la ciudad de Luque. Ahí estamos viendo el plan trazado desde ese punto. Ahí estamos viendo el mapa de la zona de Los Laureles. Asalto, el punto rojo, Casa de las Hermanas, que es de donde habían salido estas 2 jóvenes que fueron primeramente asaltadas, y el punto en azul es el lugar donde habían hecho las mini cargas, ambas, para poder nutrirse de saldo en ese teléfono, y ahí fueron atracadas por estos 2 jóvenes con antelación. Había pasado todo en ese mismo lugar, 5 kilómetros de su casa. Ahí se habían encontrado por primera vez para realizar los atracos Carlos y en este caso su cómplice de 19 años. Ahora, ¿cuál es el recorrido que hace Carlos? Porque antes de esto hay una previa. Hay una previa que se produce
desde la casa de Carlos. Ahí vamos a ver cuando Carlos sale en este mapa para graficarles cuándo sale. Sale él de su casa cerca de una lomitería y se encuentra en las inmediaciones de un supermercado, siempre sobre en este punto del Luque. Y después ocurre el asalto y todavía no hay un testimonio que pueda graficar qué caminos tomaron para llegar hasta ese punto donde ocurrió el atraco. Estamos marcando la zona del asalto. Podemos ver inclusive, ellos salen, se encuentran a 3 cuadras de la casa de Carlos, es decir, tanto el joven de 19 años como Carlos se encuentran en un punto y después se suben a una motocicleta y ahí van a cometer los asaltos. ¿Cómo se sospecha que lo hacían cada noche? Esto no fue la primera vez, al menos según lo que dio a entender la madre en su declaración del Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una serie de hechos, de circunstancias que se vienen desarrollando hasta que ocurre la detonación. Carlos fue hasta su muerte. En algún momento le iba a tocar una víctima temeraria como la fue la de Mauro. Porque hay que decirlo, de cierta manera él tuvo una conducta temeraria porque no todos lo hacen. Y más aún un hombre entrenado, un hombre preparado, recordando que él es un sargento de aviación, entrenamiento con el uso de armas lo tiene. Armas como esta, armas que no todos tenemos la condición de poder usarlas de manera fácil y él lo hizo. Pero más adelante vamos a ver inclusive cómo es que el tiro en cierta forma tiene una precisión. Antes tenemos que contarles que hubo un lugar donde las historias convergen, un punto donde Carlos, el cómplice, y Mauro, el sargento Mauro, se encuentran. Y fue minutos después de haber asaltado a las hermanas. En este punto de convergencia, después nada más de haberle quitado el celular a la niña de 15, haberle pedido a la 17, ellos le divisan al sargento Mauro, que estaba con unos amigos a unas pocas cuadras, y van como para atacarlo. Y en ese mismo momento le pide el celular. Hay una versión que dice que supuestamente le querían quitar el arma al sargento Mauro. Entonces Carlos saca la suya, que es un revólver, y comienza a percutir, intentar hacerlo, gatillar, y no le sale. Hace 2 percusiones y no detona el arma. A lo que así respondió, con este movimiento que ustedes veían, el sargento Mauro Díaz, que se cubrió el rostro y sacó el arma, hizo 4 disparos certeros que acabaron con la vida de Carlos. Ahí es donde ocurre la muerte de Carlos, de manera inminente, ya sin mucho por hacer con él, porque fíjense ustedes dónde recibió los disparos. Son puntos muy certeros y vitales. Esta placa está basada en los extractos que hizo y en el análisis forense que se hizo en aquella oportunidad. 15 años la víctima, Carlos, domicilio Lauretil Luquería, 4 impactos de bala de una pistola 9 milímetros de la marca Glock, una pistola austriaca. El primer disparo que ven en la zona de la aorta, de la vena aorta, es un disparo certero que puede matar en segundos a una persona por la cantidad de sangre que eso bombea al cerebro y a su vez el corazón al cerebro. Entonces, con solo ese tiro, ese joven ya pudo haber muerto en ese mismo lugar. Y los otros 3 disparos no hace falta que le diga. Puede causar una embolia pulmonar en la zona del tórax y 2 más en la zona derecha, el flanco derecho de la víctima. Son 4 impactos certeros que se puede ver que es un tiro, hasta podría decir perfecto, porque si bien él se cubrió el rostro, no vio a dónde disparaba, los impactos y las sacudidas que daba el arma en los disparos, en las patadas que daba el arma, hacía que tenga una línea casi perfecta en lo que muchos técnicos conocen como una especie de cereo que hizo el arma en ese momento. Muchos dirán, pudo ser la excitación emotiva del sargento protegiendo su vida. Otros pueden decir es parte de su entrenamiento y sabía muy bien a dónde quería disparar. Pero esas son cuestiones que solo el sargento va a saber en ese momento de la reacción. Bueno, tenemos que analizar de alguna manera qué pasa con estos jóvenes que asaltan. Decíamos que pueden ser producto de las drogas y esto ya es una cuestión mucho más general. Presentamos como disparador el caso del sargento Mauro Díaz y ahora vamos a analizar más bien una cuestión ya social. Y tiene que ver, aquí en la escena del crimen, con el perfil de un asaltante común. Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿por qué un asaltante común que sale a cometer un asalto al azar, es decir, no tiene la planificación de asaltarte a vos, a mí, a cualquiera de nosotros, sino que elige una persona que está en el camino, por qué es más peligroso y por qué es una muerte inminente antes que un asalto planificado, como podría ser el asalto a una financiera, a un comercio, que tiene una vigilancia y un estudio previo? ¿Por qué es más peligroso?
Y nos va a acompañar esta noche, por primera vez aquí en la escena del crimen, una especialista en esto y presentamos a nuestra especialista de la noche, a la forense Alma Segovia. Vamos a ver de quién se trata. Esta es su ficha técnica, la ficha de la doctora Alma Segovia. Estamos viendo, ella es licenciada en Psicología Forense de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2003, docente de la Universidad Nacional de Asunción y de universidades privadas. Es disertante internacional, miembro de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y ejerce la profesión de abogada. Licenciada Alma Segovia, bienvenida a Escena del Crimen. Queremos preguntarte por qué es tan peligrosa la conducta de un asaltante al azar que la de un hombre que se sienta a planificar un atraco a cualquier lugar. Puede ser a una persona que se dedica a llevar usualmente dinero, como puede ser un ente financiero. ¿Por qué el delincuente común es más peligroso? ¿Cómo estás, Oscar? Y generalmente tu pregunta es bastante interesante por el hecho de que es una pregunta que nos hacemos desde la criminología y también desde la psicología jurídica y de la forense realmente. Y estas personas que son los asaltantes comunes, digamos, ellos más bien no tienen una organización. No son organizados, no son criminales organizados, o sea, no planifican el delito que van a cometer. Lo hacen así como lo estás diciendo, al azar, de repente en ese momento se les acabó su droga, o querían comprar más cerveza, entonces salen, van, se suben a una moto y van y asaltan, ¿verdad? Y el desenlace puede ser el peor, que es el desenlace fatal. Hay estudios que demuestran, digamos, el nivel de peligrosidad o de cuál es el trasfondo de muchos de estos asaltos y qué es lo que hacían los jóvenes antes, la edad inclusive de ellos a la hora de cometer esos asaltos. Bueno, antes que nada nosotros en Paraguay todavía no tenemos así un índice que marque la peligrosidad, porque esto generalmente se hace con población condenada. Los que ya están condenados por delito, X delito, son los que de repente pueden pasar por un proceso de hacerle un análisis de peligrosidad. Sí, en el caso de los jóvenes tenemos un alto porcentaje de jóvenes que consumen drogas, que son de barrios marginales, por decirlo así, y generalmente son donde en mayor porcentaje se dan este tipo de asaltos. A esto se suma el consumo de alcohol, las barras bravas, que ahora tenemos un montón de delitos cometidos por barras bravas a la salida de la cancha, o de repente se juntan en las famosas plazas, ellos se hacen llamar placeros, están en las plazas y de ahí van y cometen sus delitos. Ahora, decía usted que elaboró inclusive como parte de su tesis el perfil de delincuente común. ¿Hay indicadores que nos pueden mostrar esas características puntuales que usted notó como profesional? Más bien en esa tesis lo que se abordó fueron las características psicológicas y sociales. Entre las psicológicas resaltó la carencia afectiva como con uno de los porcentajes más altos entre esos rasgos de personalidad. También la habilidad afectiva, o sea que tiene de repente alguna inestabilidad en el campo afectivo. El desarrollo moral no alcanzó, vamos a decirle, hablando mal y pronto, un nivel óptimo de desarrollo moral. Te estoy explicando. Pero así me estoy dando cuenta, doctora, que esto surge todo del entorno de la familia. O sea, en la casa estuvo el problema en algún momento. Las familias tienen mucho que ver, las familias disfuncionales o las familias muchas veces también. Una característica que en mis años de ejercicio yo pude notar fue la ambición. Un gran porcentaje de ambición. Muchos de ellos se metieron en el delito, en el crimen, por ambición. Tenían todo en la casa, todo lo básico que se puede tener, pero querían más. Querían lujos. Querían lujos. Y la ambición les llevó a cometer grandes asaltos en esos casos. La ausencia de papá y mamá es fundamental. O sea, papá no estuvo para la figura paterna propia que nosotros estamos acostumbrados a tener, ¿verdad? Un papá presente, disciplinado, que nos discipline, que nos rija un poco dentro de esos valores morales que usted cita. Y mamá tal vez para inculcar ese contrapeso que muchas veces es una figura tal vez que imponga disciplina rígida, ¿verdad? Esa suma de cosas es lo que hoy no se tiene, que tal vez generaciones como las nuestras, no digo todas, ¿verdad? Pero siendo una valoración general, tuvimos en algún momento, ¿verdad? Y cada generación tiene su problema. En algunos casos es eso, ¿verdad? La falta de una figura, de un referente, papá o mamá,
que de repente o está ausente o estando presente también está ausente por el hecho de que sale a trabajar, tiene que ganarse el sustento, la mamá tiene que criar aproximadamente 6, 7, 8 hijos, que era lo que mayormente pasaba. Ahora se redujo un poco más esa cantidad de hijos, pero siguen habiendo problemas relacionados a las separaciones, a los divorcios muy traumáticos. O sea, hay un sinnúmero de factores familiares que pueden influir en el chico. Y ahora, los chicos de ahora se les suma el factor tecnológico, o sea, todo está informatizado, todo es rápido, el acceso a la comunicación está ahí con un teclado, y aparte de eso, estos chicos consumen tanta información negativa que eso otra vez hacen que imiten se potencie y luego imiten esos delitos. O sea, redondeando esto, el entorno social es el disparador principal para crear generaciones violentas y de asaltantes potenciales en las calles. Es un conjunto. Tenemos el factor familiar, el social, la falta total muchas veces de oportunidades que tendrían que venir de la mano del Estado. No tenemos absolutamente dónde mandar un chico que empezó con la marihuana. No, desintoxicación, un proceso. Exactamente, no hay tenemos. ambulatorios, pero no permanentes. No. Ahora, y una última pregunta, ¿por qué tan chicos? ¿Por qué 15, 14 años, inclusive menos, a veces no superan los 17 años de edad la mayoría, digo, de los casos? Y muchas veces es el abandono. Hay chicos que están desde muy pequeños en las calles, que no tienen lo mínimo que se puede tener en una casa. Tuvimos el caso de un chico que me decía, yo tengo que vagar por la calle porque mi casa está al costado del río y solamente tengo maderas como pared, y esto cuando llueve se inunda, ¿y dónde me voy a ir? Entonces va y duerme en las casas, en cualquier casa él entraba a dormir. Le filmaron un montón de cámaras y bueno, y de repente robo porque tengo hambre. O sea, esa es la respuesta que da, a ese nivel llegamos. O sea, el abandono forma una parte crucial en el crecimiento de estos chicos y luego su posterior inclusión en el delito. ¿Ven por qué prejuzgar muchas veces los casos también nos lleva a encasillar a chicos que están en una zona de riesgo? Es decir, a nivel familiar, en tu casa, en mi casa, estamos generando perfiles, o la ausencia de esos valores morales está generando perfiles violentos que son los potenciales asaltantes en las calles. Es decir, esto no es una cuestión del azar y no es parte, digamos, de un legado, es parte de una generación. Esto se está moldeando, se está gestando hora por hora, día por día. Es lo que por lo menos podemos concluir de esta interesante entrevista con la doctora Alma Segovia. Pero a la vuelta de este primer corte que vamos a hacer, tenemos la parte legal de toda esta situación, porque Mauro Díaz, el sargento, digamos, de la historia que contamos hoy, tiene una acción que se llama o se puede marcar dentro de la legítima defensa. Y hay un aspecto legal muy interesante que lo vamos a tratar con otro especialista del caso, el doctor Jorge Kronawetter. Pero nos tomamos una pausa y enseguida estamos de nuevo aquí en Escena del Crimen. En el anterior bloque estudiamos, desglosamos y contamos la historia real, evidentemente, del sargento Mauro Díaz, un sargento de aviación, un hombre de 25 años, que combatió primeramente, forcejeó, como se dice también de manera común, contra un delincuente de solo 15 años. Pero él estaba armado, gasto no menor, el arma no percutió la del asaltante, pero sí la del sargento que cegó la vida de este joven, que no tenía antecedentes, esto hay que decirlo, pero sí el cómplice que aparentemente dentro de esta habitué forma de llevarlo, de frecuentarlo, hizo de que de a poco vaya ingresando al mundo delictual. Esto según lo que había relatado la madre del joven que murió en aquel 1 de agosto, martes 1 de agosto, en horas de la noche en Luque. Y hay un aspecto, una arista de toda esta situación. Ya estudiamos el perfil de delincuente común, porque es el caso de Carlos. Él no era un profesional, sino que fue a hacer asaltos al azar, y eso se prueba con la historia de las hermanas que fueron previamente atracadas por ellos, robándoles el celular.
Y también hay otra arista de esto, que es la legítima defensa, una figura que está contemplada en el Código Penal paraguayo, en el Código Procesal Penal paraguayo, y son leyes al cual está acogido este joven militar y el cual entendió y analizó así el fiscal que investiga este caso, Juan Carlos Ruiz Díaz, que fue el hombre que entendió que así se acogía la situación de este militar y decidió liberarlo. Siempre igual, de todas maneras, está sujeto a un proceso, pero no en calidad de imputado por homicidio doloso que había sido la figura en aquel momento. Y vamos a estudiar cuáles son las leyes. Antes presentamos al hombre que va a analizar, decía, este caso con nosotros esta noche y después desglosamos las leyes. Él es el abogado Jorge Kronaueter, vamos a ver su perfil técnico, es un hombre que usted ya lo conoce, inclusive en su momento fue director de Migraciones. Él es especialista en combate al crimen organizado, el lavado de dinero, investigación criminal forense y técnicas especiales de investigación en delitos relacionados al narcotráfico. Es magíster en planificación y conducción estratégica nacional por el Instituto de Altos Estudios y también ocupó diferentes cargos en el cual, les decía, se destacó en el Ministerio Público y además en la Dirección de Migraciones. Y justamente ya vamos a ir junto a él para analizar los códigos, el cual contempla el procesal penal paraguayo. Bueno, doctor Jorge Kronaueter, bienvenido a Escena del Crimen. Un placer contar con usted esta noche para poder un poco echarnos luz con lo que es la legítima defensa, ¿verdad? Que es una figura que hasta inclusive podría contemplar la excitación emotiva, muchas veces como disparador, o tal vez explicar un poco por qué una persona actuando armada, ¿verdad? O con un ya sea arma de fuego o arma blanca, decide cegar la vida de otro en defensa de la propia, ¿verdad? Bueno, tenemos dos leyes, que es la ley 19 y la 24 del procesal penal. ¿Podemos verla, doctor? Sí, adelante. Bueno, vamos a analizar las leyes primeramente antes de desglosarlas con el doctor Kronaueter. Entendemos la primera, doctor, que dice lo siguiente en cuanto a la 19. No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno, dice el Código 19 de la legítima defensa. Y hay otra, que es la 24, vemos lo que es el artículo 24, el exceso por confusión o temor. Estamos analizando dos aspectos que podrían ser entendidos del por qué liberan a Mauro Díaz en este caso. El que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión o terror en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante será eximido de pena. Entiendo yo, doctor Jorge Kronaueter, que hay un punto en común bastante parecido entre la 19 y la 24, que habla del exceso de la reacción de uno, y ahí pudieran hacer la excitación emotiva, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, Oscar, en realidad son figuras distintas y hay que discriminar bien lo que tiene que ver con el aspecto legal. En primer lugar, el Código Penal establece que para que exista un hecho punible se tiene que cumplir con ciertos pasos dentro de lo que es la estructura según la teoría del delito, ¿verdad? En ese sentido, una conducta debe ser típica, antijurídica, reprochable y reunir además los demás presupuestos de la punibilidad. Cuando hablamos de la legítima defensa, lo que el Código y el legislador a través de la sanción de esta ley determinó es que esa situación excluiría que la conducta sea antijurídica. Es decir, si bien es una conducta que está descrita en una norma del Código Penal, en este caso el artículo 105, sí, el que matara a otro, uno tiene que analizar si esa conducta es o no antijurídica. La legítima defensa, en el caso que estamos estudiando, lo que elimina es esa antijuridicidad y por eso ya no puede seguirse el análisis del hecho punible en sí. El exceso por confusión o terror elimina otro de los presupuestos dentro de lo que tiene que ver con la teoría del delito que tiene que ver más con una cuestión, digamos, de la punibilidad de esa conducta. Bueno, en el caso de Mauro Díaz, haciendo un repaso rápido, él estaba camino, digamos, a la casa de unos amigos porque era su cumpleaños y le invitaron a comer algo. Y en ese interín, ¿verdad?, en ese accionar, es que estos dos jóvenes llegan e intentan matarlo a él. O sea, sí, porque la reacción describe eso, ¿verdad? Cuando uno
digamos, dentro de ese forcejeo tal vez, o el intento de sacarle algo, ya desenfunda o saca el arma, intenta disparar, es porque quiso matarlo. Entonces, ahí las figuras jurídicas mencionadas por nosotros en estas placas se aplican efectivamente, ¿verdad? En la reacción que genera la de Mauro Díaz se puede entender entonces como una legítima defensa. Sí, vamos a estudiar lo que significa la legítima defensa específicamente a la luz de los elementos que estuvimos mencionando, ¿verdad? En primer lugar, tiene que haber una situación de conflicto. Que aquí está porque pelearon. Hablamos de una agresión, una conducta humana, ¿verdad? Presente en una persona que saca un arma de fuego, incluso llega a gatillar, que le da un condimento aún más evidente de que esa persona iba a intentar acabar con la vida de la otra persona, ¿verdad? Y además una conducta de la otra persona, del agresor, antijurídica. No se encuentra tampoco amparada de por ninguna causa de justificación, ¿verdad? Entonces ya tenemos que existe una situación de conflicto. La finalidad de la conducta de, en este caso, el sargento, era específicamente desviar esa agresión, es decir, proteger su vida. Eso es lo que él iba a hacer, por eso ejecutó esa conducta, ¿verdad? La otra es la necesariedad, es decir, la conducta desplegada por el sargento tiene que ser necesaria. ¿Cómo no sería necesaria? No sería necesaria si él podía recurrir a otra acción menos gravosa para defenderse. O sea, supongamos que en este caso los asaltantes corrían, escapaban y ya no había peligro o riesgo de vida. Ahí, si se aplicara la muerte, o en este caso la reacción del sargento, ¿cómo se pudiera entender eso? ¿Es también legítima defensa o no? Bueno, ahí existe una situación que la doctrina define como que una cuestión, como que la agresión es presente cuando aún puede continuar en el tiempo, es decir, que ese agresor puede estar en su fuga y la persona quiere tratar de evitar de que se produzca el resultado. Pero vamos al otro elemento que todavía no te mencioné, que es la racionalidad, que en algunas doctrinas se denomina también la proporcionalidad. Eso significa que el conflicto de bienes jurídicos tiene que ser por lo menos de manera equilibrada. ¿Cómo sería eso, doctor? Hablando, digamos, comúnmente. De manera coloquial, tu vida contra mi vida. Es decir, vos estás atentando contra mi vida. Y me defiendo yo de eso. Te defendés. O sea, estamos hablando de dos bienes jurídicos del mismo valor, vida y vida. Entonces existe digamos, un equilibrio entre los bienes jurídicos protegidos y en ese momento es lo que se cumple con lo que el artículo 19 denomina la racionalidad. Claro, acá evidentemente lo vamos a poner así, existe un punto que es, nos vamos a sentar vos atacante y yo víctima a analizar con el Código Procesal Penal si se da esta serie de equidades dentro de la ley. Estamos hablando de una situación extrema donde estamos valorando esto y ahora podemos sentarnos a analizarlo así, pero en ese momento no se pueden entender esa cuestión. Uno actúa por instinto, ¿verdad? Por la propia entidad de proteger la vida de uno. Lo que voy es la cadencia de disparos en cuanto al exceso. 4 impactos de bala en zonas muy vitales del cuerpo humano. ¿Eso cómo puede entenderse? Como un exceso en el uso de la fuerza de un personal, en este caso muy casual, porque estamos hablando de un caso particular, porque es un militar, es una persona entrenada, o también se enmarca dentro de la conducta jurídica de la legítima defensa. Bueno, en realidad esos 4 disparos tenemos que entender, así como decir, dentro del contexto de esa situación, él se representó que con esos 4 disparos él iba a defender su vida. Es decir, sigue dentro de lo que es el margen de la legítima defensa. Lo que podría en algún momento ocasionar algún exceso por confusión o terror, que fue otra de las cuestiones de las que hablamos, es de que esa persona se haya fugado y el susto que haya tenido ese sargento, en el ejemplo que tenemos, ¿verdad? El susto haya representado una situación mental absolutamente fuera de sí y donde la convicción y el estado mental a través de esa agresión haya producido que le haya seguido y ocasionado los distintos disparos. Supongamos que fueron 15 disparos. Ahí se puede entender de esa manera. Se podría entender de esa manera, dependiendo de cuál es la situación, ¿verdad? Bueno, matar para defenderse también otra de las situaciones en la cual nosotros nos preguntamos aquí en Escena del Crimen y queremos estudiar con usted, doctor, otros casos que llevaron a otro tipo de interpretaciones dentro del campo jurídico. Es decir, existieron elementos muy llamativos de otros casos donde también existió lo que uno pudiera entender como legítima defensa. Es decir, yo, estando en peligro de vida, voy y mato a otra persona para defender la mía o la de un familiar. Existieron casos así donde la fiscal
o el fiscal lo imputó, lo procesó, lo dejó detenido y si no fuese por presión social, él hubiese continuado detenido. Vamos a ver cuáles son esos casos, desclasificando un poco hechos anteriores. Y vemos, por ejemplo, el primero, en Mingaguazú, esto fue en Alto Paraná. Javier Jiménez persiguió a un motochorro de 15 años que robó a su novia y le arrolló con su camioneta. Es un caso muy conocido. Ocurrió el 13 de mayo del año 2015, hace 2 años, pero pareciese ayer, porque él con una camioneta bastante portentosa fue, lo persiguió, lo arrolló y murió prácticamente al instante ese joven. Y estuvo detenido muchísimo tiempo si no fuese por, como decía hace rato, la actitud de la gente que se indignó y comenzó a quejarse, a protestar. Él hubiese quizás afrontado un proceso mucho más largo. 23 de diciembre del año 2015 también, María Reyes, de 25 años, fue asaltada en Presidente Franco. Estamos todavía en el departamento de Alto Paraná. Un testigo desconocido persiguió a los motochorros y asesinó a uno de un disparo. Y un último caso tenemos, de entre otros tantos que teníamos, pero tomamos esto, el 25 de junio del 2017, esto ya hace muy poco. Roger Montanía, de 22 años, falleció de 2 impactos de bala cuando intentó robarle una moto a un policía en Caacupé. ¿Podemos entender esto como legítima defensa o justicia por manos propias, doctor? ¿Cómo se entiende estos 3 casos, estos 3 archivos que tenemos acá y los cuales estamos mostrando? Bueno, creo que de los 3, el último, el de Roger Montanía, es el más sencillo de analizar a la luz de lo que tenemos acá, porque se trata de un policía quien está habilitado a utilizar la fuerza pública, claro. Por eso porta armas justamente, ¿verdad? Y intentaron robarle su moto. Al hablar de robo, estamos hablando de una agresión también contra la vida, entonces en ese caso digamos que se podría entender de que hubo legítima defensa también en su accionar. El caso 1... Son civiles. Sí. Tomamos el 13 de mayo de 2015, el de Mingaguazú, el joven que agarró su camioneta y defendió a la novia. ¿Cómo sería ese caso? ¿Legítima defensa o justicia por manos propias? Bueno, en ese caso hay una particularidad que fue de la que hablamos recientemente, que es la cuestión de la necesidad. Es decir, si existe o sea, hay 2 cuestiones. Uno, que la conducta continúa, la conducta del agresor. En este caso, de la persona que asaltó a la novia. Ahora, nos preguntamos si había otro medio menos gravoso para poder hacer frente a esa agresión por parte digamos, de la persona que la atropelló, porque esta persona ya se había fugado. Y entendemos que no hubo inmediatamente, digamos, una cuestión así, pero allí sí ya tenemos que analizar cuál era el estado mental de esa persona, que puede ser un exceso por confusión o terror. O sea, ahí se puede aplicar la excitación emotiva, entonces. No, la excitación emotiva tiene que ver específicamente con una conducta que es típica, antijurídica, reprochable y punible, pero está atenuada porque se produjo una excitación emotiva de esa persona. Es decir, esa persona va a ser imputada, va a ser procesada y posiblemente pueda hacer darle una salida alternativa aceptando una condena mínima, porque en realidad lo que se baja es el marco punitivo del artículo 105, es un atenuante, ¿verdad? Claro. Eso es la situación emotiva específicamente. Claro, sí, se configura generalmente, así como usted lo dice, en hechos que sí se pueden comprobar a simple vista que son hechos antijurídicos, hechos punibles, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y en el otro caso, en el del 23 de diciembre del 2015, el de María Reyes, ¿podría entenderse como legítima defensa o también justicia por manos propias? Vayamos a analizar lo que ya mencionamos de la continuidad de la acción criminal del agresor, en este caso de la persona que asaltó, ¿verdad? Y que él vio, porque justamente la legítima defensa habla de un bien jurídico propio o ajeno, en este caso de la chica, ya que él era un testigo. Sí. Él lo persiguió. Al perseguirle, él estaba en su derecho de perseguirle para evitar el resultado de ese delito, pero dentro de esa representación, por lo menos a lo que tenemos acá, yo supongo de que el motochorro, entre comillas, habrá querido agredir también a él, o seguía con el arma. Entonces uno se representa otra situación de legítima defensa, donde tenemos una persona que también puede acabar con mi vida por tratar de evitar un resultado. Y allí también actúa con legítima defensa si es que ejecutó de esa manera su acción. Ahora, doctor, ¿en qué momento entonces comenzamos a ponernos en la línea delgada de que como sociedad decidíamos hacer como estos justicieros y nosotros seguir a los delincuentes? Si bien, claro, fuimos perjudicados en un robo, en un delito, ¿en qué momento es donde nosotros nos paramos y decimos, no, prefiero llamar a la policía y que continúen ellos con los casos? Y claro, muchos van a salir a decir, pero si la policía no accionó, no, van a venir esto en 2 horas, en 3, 4 horas, no me van a solucionar absolutamente nada, voy yo que estoy cerca y ya que estoy armado, o voy yo con mi vehículo y los atropello. Entonces,
no es, digamos, hasta muy temerario llegar a pensar que se podría dar esa figura si uno interpreta así, porque yo veo que muchos de estos casos queda a interpretación de los agentes fiscales. Es así. ¿Verdad? Porque existen pequeñas lagunitas dentro del Código Penal que nos hacen entender eso. Lo que estos casos suponen, Oscar, como lo está mencionando, es una investigación del Ministerio Público, en cualquiera de los casos. Tuvimos 3 casos, algunos parecen más evidentes que otros en cuanto a lo que se dé los extremos de legítima defensa, pero en todos el Ministerio Público tiene que investigar. En algunos casos, a veces se los imputa a las personas, o sea, son imputados, y posteriormente los elementos te demuestran de que en realidad se encuentran reunidos los presupuestos del artículo que consagra la legítima defensa, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos es ponernos en una situación de actuar de determinada manera, porque justamente allí ya estaríamos eliminando esa reacción, digamos, espontánea que se tiene que dar para que exista esa legítima defensa, ¿verdad? Uno nunca sabe ante una agresión de qué forma puede actuar. Quizá algunas personas con más prudencia recurren a la justicia, otras personas reaccionan de por sí. Lo que sí que se tiene que eliminar es ese preconcepto de que exista justicia por manos propias, justamente lo llegaste a mencionar. Eso hay que erradicarlo porque estamos hablando de que somos una sociedad del siglo XXI donde tenemos leyes donde uno no puede aceptar ese tipo de cosas. Y dar lugar a la anarquía. A totalmente anarquía y hacer justamente algunos excederse en lo que cree su derecho y lesionar el derecho de terceros. Bueno, excelente. Muchas gracias, doctor Jorge Kronenwetter. Está muy claro, como sociedad tenemos que respetar los procesos, entender que si alguien dentro de una situación que pareciese que tomó esta legítima defensa de ese imputado, el proceso se tiene que abrir porque la imputación es la apertura de un proceso y la investigación y la facultad que tiene un agente del Ministerio Público de poder encontrar esos elementos que posteriormente podremos entender de que lo van a eximir de cualquier tipo de hecho punible o podría encontrarse un elemento que quién sabe, tal vez un antecedente, tal vez se conocían, tal vez hubo una intención de matar pese a que a simple vista pareciese un acto de defensa propia. Hay muchos casos parecidos a esto, pero hay más también aquí en Escena del Crimen. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con la última parte de este capítulo 2, el caso Sargento Mauro Díaz. ¿Defensa propia o justicia por manos propias? Habíamos dicho al principio que el sargento Mauro Díaz, que es el caso que hoy nos trae aquí, pudo haber actuado en defensa propia. Muchos entendieron que era justicia por manos propias. Es en defensa propia y quedó muy bien probado aquí con los elementos que teníamos, evidencias que obtenimos del Ministerio Público y el análisis de las personas que estuvieron aquí, los profesionales que nos acompañaron en la noche de hoy. Conclusión de esta situación, el caso de Mauro Díaz es muy particular porque era un hombre entrenado, un uniformado. La casualidad es que justo estaba en el momento en que asaltaron a esas hermanas y estuvo en el objetivo de estos delincuentes. La decisión pésima de este joven de 15 años, decía la especialista, por los factores que puedan incidir de la casa, la falta de moral y valores, lo llevó a elegir una vida delictual que fue suministrada o administrada por otro joven de 19 años tan solo que ya tenía una vida delictual asentada, siendo un habitué del penal de Tacumbú. Una sociedad que en sí tiene una parte enferma y es un óxido que corroe el que como padres estemos dejando a nuestros hijos desamparados a la ley de que el televisor o el internet les eduque. Un problema bastante grave que tenemos que analizar cada uno dentro del seno del hogar y que estamos traspolando a la sociedad. En el caso de la defensa propia hay una delgada línea que puede llegar a si nosotros actuamos de mérito propio cuando ya no estamos en peligro y buscamos al agresor y decidimos matarlo. ¿Quiénes somos para juzgar? Eso es un punto también bastante delicado y muy complejo de entender. Esperemos que todo haya quedado bien claro hoy con los elementos que hemos acercado y hay muchos casos que dilucidar. Esperemos haber aclarado algunas dudas con respecto a un problema social que tenemos en la actualidad. Que tengan muy buenas noches. Esto es Escena del Crimen.